Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Prosigo. Bueno, de la mano de la herencia, a ver, Rodrigo, vuelvo para atrás. O sea, acá tenemos una instancia, ¿sí?, de camión, en la variable mi camión. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Es una instancia de camión, entonces venimos a camión. Buscamos el getPrecio. No lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra, no lo encuentra. Termina de examinar la clase camión y no lo encuentra. Como camión tiene una relación de herencia con vehículo, va a buscar el método del precio a la superclase. Entonces, lo empieza a examinar y acá encuentra la definición del método del precio. Lo encontró, lo ejecuta y devuelve el resultado, ¿sí?, de la ejecución del método del precio, donde la implementación del getPrecio estaba en la clase madre de camión, ¿sí? Exactamente. Funciona porque lo hereda, ¿sí?, de la clase madre. Bien. Relacionado con la herencia viene lo que es la sobreescritura de métodos, ¿sí? Nosotros, digamos, al tener una relación de herencia, puede haber casos donde el comportamiento de algunos métodos que definen la superclase no es exacto el que necesita la subclase. Entonces, en esos casos donde tenemos esa eventualidad, entra en juego lo que es la sobreescritura de métodos. Lo que se hace es cambiar la funcionalidad que hereda de la superclase por la funcionalidad específica que necesita la subclase. Entonces, ¿cómo se alcanza la sobreescritura de métodos? Hay que definir un método en la superclase, ¿sí? Perdón, hay que definir un método en la subclase que tiene que coincidir con el nombre, que se encuentra definido en la superclase, el tipo de retorno y la lista de argumentos que toma el método, ¿sí? Si nosotros tenemos un método que en la superclase que tiene un nombre particular, un tipo de retorno en particular y una lista de argumentos en particular, y en la subclase tenemos la misma definición de método, el de la subclase sobrescribe el de la superclase. En el ejemplo tenemos un método que es detalles, donde el método de detalles en la clase vehículo devuelve un string, tiene como nombre detalles y una lista de argumentos vacía, y encontramos en la subclase camión un método que se llama detalles, que devuelve un string y tiene una lista de argumentos vacía. Entonces el método detalles de camión sobrescribe el método de detalles de vehículo, ¿sí? Camión en el detalles, en el método, en la implementación del método de detalles, lo implementará de la forma que lo necesita, ¿sí?, dicha clase camión, ¿sí? Esto se hace porque, en este caso particular, el detalles que está implementado en vehículo no es exactamente la implementación que necesita la subclase camión, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Sí, sí, Jesús.
Si se cambia el tipo de retorno o la cantidad de argumentos o el tipo de los argumentos, ya pasamos a tener otra cosa que no es sobreescritura, sino sobrecarga, ¿sí? La sobreescritura se alcanza cuando comparte digamos, el método definido en la superclase y en la subclase comparte exactamente la misma firma. La firma involucra el tipo de retorno, el nombre y la lista de argumentos, ¿sí? Anthony. En el ejemplo, ¿sí? Ahora vamos a ver en la siguiente transparencia, voy a adelantar así aprovechamos tu pregunta. Tenemos que la implementación de detalles en vehículo devuelve un string con la información del vehículo, pero lo que necesita camión es que además de la información de vehículo, ¿sí?, se devuelve la información propia del camión. Entonces, en este caso, el detalles de vehículos no alcanza a satisfacer las necesidades que tiene la subclase camión y por ende, ¿sí?, se hace la sobreescritura del método, ¿sí? Entonces, cuando vemos en la clase de test un main donde instancia un vehículo, le asigna información e invoca el detalle, sale esta información. Pero cuando tenemos una instancia de la subclase camión, ¿sí?, la subclase de vehículos camión, le asigna la información que corresponde a dicha subclase y hacemos una implementación en consola del detalle, muestra información adicional como por ejemplo la carga máxima, ¿sí?, que es información que necesita y maneja la clase camión. ¿Se entendió, Anthony? Perfecto. Bien, entonces acá se ve un ejemplo en Java de cómo alcanzar la sobreescritura de métodos. Lo hace bien accesible para adquirir el concepto. Bien, pero veamos qué sucede. En esta, ¿qué identifican acá o qué les hace ruido acá en esta forma de implementar el detalle? Que hay información, ¿sí?, o hay una implementación que se repite, ¿sí? Exactamente, hay información repetida, código repetido, funcionalidad repetida. Entonces, como ya sabemos que hay una relación de herencia, ¿sí?, sería bueno poder utilizar lo que ya tenemos implementado en la superclase y adicionarle lo propio de la subclase. Para eso va a entrar en juego la palabra clave super, donde super guarda una referencia a la superclase. Entonces, cuando entramos a la implementación de detalles del camión, hacemos una invocación a super detalles, donde super es la referencia a la superclase, perdón, a la superclase, se ejecuta la funcionalidad de la superclase y se le adiciona, ¿sí?, al resultado que nos devuelve la información, ¿sí?, propia de la clase de camión. Entonces, no hay no se implementa dos veces la misma funcionalidad y eso lo que trae aparejados es que si hay algún error, se toca en un lugar particular, se resuelve en ese lugar particular y después sigue funcionando para, digamos, en el ejemplo, si hubiera un error en el detalles y esta funcionalidad está encapsulada en la superclase, se modifica
en el método de la superclase y todas las clases hijas siguen funcionando. Si por contraposición hacemos esta solución, habría que tocar en la clase madre y en cada una de las clases hijas por haber copy-pasteado el código de la clase madre. ¿Sí? Entonces, esta forma de programar, además de que es mucho más relajada, no genera sobrecarga en el desarrollador de copiar 2 veces la misma funcionalidad, digamos, es buena para el manejo de errores, para la identificación de errores y la resolución de los mismos. Digamos, resolver los errores porque tenemos encapsulados en un solo lugar la funcionalidad. Entonces, si hay un error en esa funcionalidad, se interviene en ese lugar en particular y después digamos, la solución se propaga a todas las clases que utilicen esa funcionalidad encapsulada. ¿Se entiende? Sí, sí, Jesús. Si tengo... Ahí está. Sí. Si vos tenés una subclase de camión, ¿sí? Y en esa subclase de camión tenés, por ejemplo, sobreescribís el método detalles y vos haces super detalles, y el detalle que se va a ejecutar va a ser primero el de camión. Y dentro del detalles de camión, cuando se haga super detalles, se va a ir a buscar lo codificado en el detalles de vehículo. Se ejecuta lo de vehículo, se devuelve el string, ahora estamos parados en camión, se le concatena la carga máxima, devuelve ese resultado, ahora estamos parados en la subclase de camión, ¿sí? Se le concatena la información particular de la subclase de camión y se devuelve el string con la concatenación de toda la información. Me parece que no era lo que me preguntabas. O sea, el super hace referencia a la clase inmediatamente superior. Si yo tengo una subclase de camión y digo super, estoy haciendo referencia a camión. Si estoy parado en camión y digo super, estoy haciendo referencia a vehículo. Y si en vehículo estuviera haciendo super, estaría haciendo referencia a object, ¿sí? Que es la clase madre de todos los objetos. No sé si por ahí venía. La sobreescritura es a nivel de método, ¿sí? Y el super es una variable que hace referencia a la superclase de la clase en la cual estoy parado, ¿sí? Perdón. Y lo puedo usar en cualquier método, ¿sí? No es necesario hacer sobreescritura para tener disponible el super, ¿sí? Sí, a ver, si vos tenés
Si vos tenés una subclase de camión que sobrescribe el detalles, pero el detalles de vehículo, porque el camión no implementa la sobrescritura del método. ¿Qué sucede ahí? Supongamos que tenemos la misma funcionalidad que en camión. Entonces, cuando yo hago super detalles, la referencia es la referencia a la clase madre, en particular la clase camión. Como en camión no lo encuentra, el detalles, la implementación de detalles, sigue buscando en la jerarquía de herencia y lo va a buscar a vehículos. Lo encuentra en vehículo, lo ejecuta y devuelve ese resultado y después sigue operando en el método de la subclase de camión. ¿Se entendió ahí? Perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver va a ser dos formas de hacer casting, ¿sí? Casting es ver a un tipo de objeto como si fuera otro tipo de objeto. En particular, Java maneja dos tipos de casting, el upcasting y el downcasting. ¿Sí? En el upcasting, ¿sí? Supongamos que tenemos acá, digamos, en la jerarquía de herencia que nos muestra la imagen, tenemos una clase que se llama sedan. ¿Sí? Yo a sedan lo puedo ver como si fuera un auto, por la relación de herencia. Y auto lo puedo ver como si fuera un vehículo. El hecho de ver a sedán como auto o como autos, verlos como vehículo, es el hecho de hacer upcasting. ¿Sí? Veo una clase como si fuera de otro tipo. ¿Sí? El downcasting es, por ejemplo, cuando yo a la clase sedán la vi como auto y la vi como vehículo, operé con vehículo y ahora quiero volver a verla como sedán, ¿sí? Aplico el downcasting. Upcasting porque se va hacia arriba en la jerarquía de herencia. Y downcasting es porque se va hacia abajo en la jerarquía de herencia. ¿Se entiende? Bien. El, vamos a... Perfecto, no hay problema. Tenemos dos tipos de casting en Java, donde el casting es ver un tipo de objeto como si fuera de otro tipo. El upcasting se hace yendo hacia arriba en la jerarquía de herencia. ¿Sí? Entonces, a sedán lo podemos ver como auto, a auto lo podemos ver como vehículo, y bueno, vehículo en todo caso lo podemos ver como un object. Pero vamos a quedarnos hasta acá. ¿Qué sucede? Sedán lo estamos viendo como auto y auto como vehículo. Entonces estamos yendo hacia arriba en la jerarquía de herencia. El downcasting es, por ejemplo, si yo estoy trabajando, digamos, al sedán lo pasé de auto y de auto lo pasé a vehículo, trabajé con ese vehículo y ahora quiero volver a trabajar con una instancia de la clase sedán. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, lo que tengo que hacer es un downcasting. De una clase madre, llevarlo a una clase hijo. ¿Sí? ¿Se entendió, Rodrigo? Julián, exactamente, sí. Creo que ese es el ejemplo que viene en la transparencia siguiente, si no me equivoco. Bien, ahora pregunta. Sí, ¿no se entendió qué es downcasting?
Bien, el downcasting lo que hace es, una vez que, yo tomé una clase hija y la llevé a una clase, a la superclase directamente, que se encuentra directamente conectada en la jerarquía de herencia, o una que se encuentre más arriba, operé con ella y quiero volver a ver esa instancia como la instancia original, tengo que emprender el proceso de downcasting. Downcasting es pasar de una clase madre a la clase hija original, ¿sí? Entonces, voy a tomar la pregunta de Juliana y voy a preguntar, ¿por qué no es seguro el downcasting? ¿Sí? Entonces, supongamos que yo, ¿sí? Supongamos que yo estoy parado en sedán, ¿sí? Y quiero hacer upcasting. ¿Hacia dónde puedo ir? Manejémonos a un solo nivel, ¿sí? No vayamos hasta Taucher. A la inmediatamente que se encuentra en la etapa superior. Hacia autos, exactamente, correcto, se entendió la pregunta. ¿Y de autos hacia dónde puedo ir? Perfecto. O sea, no tenemos otra manera de ir hacia ninguna otra clase. Ahora, si yo quiero hacer downcasting de esa instancia de sedán, ¿sí? ¿Hacia dónde puedo ir si tengo que ir para abajo? Exactamente, puedo ir hacia autos, camiones o camionetas. Entonces, si yo emprendo el camino de hacer downcasting y no voy a una de las y hago el casteo a una clase equivocada, nos va a tirar una excepción, ¿sí? El downcasting solo se puede hacer hacia alguna de las clases que están involucradas que fueron involucradas en el proceso de upcasting. O sea, de vehículo, si arranqué de un sedán, puedo hacer el downcasting hacia autos o sedán. Nada más. Cualquier otro camino que tome en la jerarquía de herencia va a generar una excepción. ¿Sí? ¿Entendió? Por eso se dice que el upcasting es seguro porque se puede recorrer un único camino, pero el downcasting es inseguro porque si se hace el casteo equivocado, dispara una excepción. Entonces, veamos el ejemplo. Entonces, tenemos vehículo, ¿sí? Y vehículo, perdón, tenemos definido una variable que es de tipo vehículo. Y se genera una instancia de camión y se le asigna a esa variable vehículo. Ahora, lo que almacena BC es una instancia de camión, pero que tiene la visibilidad que define vehículo. ¿Sí? Entonces, cuando BC ejecute detalles, ¿qué detalle se va a ejecutar? ¿El de camión o el de vehículo? Bien, se ejecuta el de camión. ¿Por qué? Porque no se ejecuta el de vehículos, porque lo que tenemos acá es una instancia de camión. Y es una instancia de camión que nosotros, al hacer upcasting, la queremos ver como un vehículo. O sea, nosotros tenemos un camión, pero lo vemos como un vehículo. O sea, dejamos fuera de foco toda la funcionalidad, ¿sí?, que aporta la definición de camión. Pero sigue siendo un camión. Entonces, el detalle que se va a ejecutar va a ser el detalles, ¿sí?, que sobrescribió camión. ¿Está bien?
Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿O cómo sabe qué ejecutar en cada momento? Dependiendo la instancia que tiene la variable. Entonces, este valor se va a saber, ¿sí?, cuando se esté ejecutando el programa. Entonces, el linkeo o el enlace con el método se va a hacer recién cuando se esté ejecutando. Eso se conoce como binding dinámico o binding retardado. ¿Por qué? Porque se hace el linkeo, perdón, se hace el linkeo en forma retardada en el momento de la ejecución. Porque dependiendo qué objeto reciba el detalle, se va a ejecutar una u otra funcionalidad. ¿Sí? Sí. Nosotros definimos una variable que es de tipo vehículo, pero lo que va a guardar esta variable va a ser una instancia de camión. ¿Sí? Esto se logra gracias a hacer el upcasting, ver una instancia de una subclase como si fuera algo de la superclase o una instancia de la superclase. Pero en realidad lo que guarda BC es un camión, que nosotros lo vamos a ver como si fuera un vehículo. Nos abstraemos de que es un camión y lo vemos como un vehículo, pero sigue siendo un camión. ¿Sí? Entonces, cuando invocamos detalles, el detalle que se va a ejecutar es el detalle que está implementado, ¿sí?, en la instancia, perdón, en la clase original que se instanció, o sea, camión. Entonces va a venir a buscar el detalle que está en camión y se ejecuta. ¿Ahí se entendió mejor, Jesús? Bien. Bien, o sea, vehículo, digamos, como BC, Mateo, como BC está definida como vehículo, solo va a poder ver lo que define la clase vehículo. ¿Sí? Y como camión es un tipo de vehículo, va a heredar o a sobreescribir la funcionalidad de vehículos. Entonces, cada cosa que invoquemos de vehículo es seguro, ¿por qué? O porque lo hereda o porque lo sobreescribió. Entonces, nosotros al hacer esto estamos optando ver al camión como si fuera un vehículo, como si fuera algo de la superclase. ¿Sí? Bien, al hacer esto, claramente al hacer que BC sea un tipo de vehículo, verlo como un vehículo, lo que está definido en la clase original, digamos, en la clase original que se hizo upcasting, queda fuera del alcance. Entonces, por ejemplo, ABC, más allá que internamente es un camión y lo tiene implementado, no se le podría hacer un set carga máxima. ¿Por qué? Porque estamos viendo un vehículo, no estamos viendo un camión. Más allá que por abajo hay una instancia de camión, lo que queda, ¿sí?, fuera de la vista de un vehículo no se conoce o no se sabe. ¿Sí? Se recorta el alcance de la clase hija al alcance que define la clase madre. En este tipo de upcasting, ¿no? Cuando hacemos este upcasting. Digamos, Jesús, este ejemplo viene de la mano con lo que es polimorfismo. Después lo vamos a ver en detalle el polimorfismo y cuál es la potencia del polimorfismo. Pero
Ahora tienen que quedarse con el upcasting y el binding dinámico. El binding dinámico nos va a decir qué funcionalidad se ejecuta, ¿sí? Y esa funcionalidad que se ejecuta está asociada a la instancia, ¿sí?, con la cual estamos trabajando. Más allá de que vemos acá que hay un vehículo, o sea, lo vemos como vehículo, lo que se va a terminar ejecutando, ¿sí?, es lo que está definido en la instancia. Perdón, en la instancia, lo que está definido en la instancia y por ende en la clase. ¿Sí? Como es una instancia de camión, la funcionalidad que se va a ejecutar es la que sobrescribe camión de vehículo o la propia que hereda de vehículo. Bien, voy a proseguir. Bien, entonces, la clase Object, ¿sí?, es la raíz de todas las clases Java. O sea, todo lo que definamos, más allá de que pongamos el extend o no, va a heredar de Object. La clase vehículo, más allá que no defina el extend de Object, el compilador implícitamente le agrega un extend de Object. O sea, cuando compilamos esto, pasaría a ser lo mismo que si compiláramos esto. ¿Por qué? Porque el compilador le agrega un extend de Object. Y hoy, entonces, Object va a ser la superclase común de todos los objetos que estén dando vuelta en Java. Todo va a poder ser visto como un objeto. Toda instancia va a poder ser casteada a Object y trabajarla como si fuera una instancia de Object. Además de que se puede hacer upcasting a Object, por otro lado, lo que vamos a obtener es, vamos a heredar los métodos que define Object. En particular, los que nos van a interesar en esta teoría va a ser el equals y el toString. El equals, ¿sí?, la funcionalidad que define Object, es la misma que si utilizáramos el igual igual. Lo que compara es si estamos hablando de la misma referencia. Entonces, si a un objeto le decimos equal, perdón, a una instancia, en una variable, guardo una instancia de un objeto, y a ese objeto le decimos equal, y le mandamos como parámetro la instancia de otro objeto, si estamos hablando de la misma instancia, va a devolver true, y en caso contrario va a devolver false. Lo mismo que sucedería si hiciéramos en el ejemplo F1 igual a F2. ¿Sí? La funcionalidad por default del equal es la misma que la del igual. Y el método toString lo que hace es nos devuelve el objeto con una representación de string. En particular, la funcionalidad estándar del toString es devolver un string con el nombre de la clase, arroba, y un hash que hace referencia a de qué instancias estamos hablando dentro de la máquina virtual Java. Entonces, nosotros cuando definamos nuestra clase, sería recomendable sobreescribir el equals para que en lugar de que compare por referencias, compare por contenido. Entonces, en el ejemplo, si una fecha tiene el mismo día, el mismo mes y el mismo año que otra, y le decimos equal con esa otra, sería deseable que devolviera true en lugar de devolver false, porque estaría comparando por referencia, si estamos hablando de la misma instancia. Y el toString, en lugar de devolvernos de esta manera, nos devolviera con año barra mes barra, perdón, nos devolviera día barra mes barra año. ¿Sí? La representación más natural que tenemos nosotros de una flecha. A ver, Santiago. Sí, exactamente. El toString, por ejemplo, para camión, tendría
la misma forma que el detalle. Sí, sería más o menos similar. Entonces, ¿cómo haríamos? Sí, Jesús. Bueno, ahora lo vemos en este ejemplo, en esta transparencia. Entonces, veamos que fecha lo que hace es, a partir de lo que vimos en la transparencia anterior, sabemos que fecha va a ser su clase de object, ¿sí? Por ende va a heredar el equals y el toString. Nosotros queremos que cuando comparemos dos fechas, compare por contenido y no por referencia, si estamos hablando de la misma referencia. Por ende, lo que vamos a hacer es una sobreescritura del equal y una sobreescritura del toString para que nos devuelva la fecha en un formato más amigable. Entonces, el equals tiene la firma de que devuelve un booleano, el nombre equals, y recibe como parámetro un object. ¿Sí? Si yo pusiera acá fecha en lugar de object, ¿qué estaría haciendo en lugar de sobreescritura? Exactamente, sobrecarga, muy bien. Entonces, para hacer sobreescritura, lo que tenemos que hacer es respetar la firma de el equal de object. Y como los parámetros que trabaja el equal de object es object, ¿sí? Vamos a recibir un object. Bien, entonces, vayamos al main. Yo tengo dos fechas, dos instancias de fecha. ¿Sí? Acá hago F1 igual a F2, me va a devolver false. ¿Por qué? Porque son distintas instancias. Ahora yo hago F1.equals F2. ¿F2 de qué tipo es? Es de tipo fecha, correcto, ¿no? Cuando vamos a la firma del método, F2, el parámetro real, va a tomar el parámetro formal object. ¿Qué mecanismo digamos, se invocó? ¿O qué mecanismo se aplicó? Que vimos hasta recién. ¿No? Si Jesús, no Matías todavía. Upcasting, ¿sí? Después tenemos que hacer el downcasting. Se aplicó upcasting, ¿sí? Bien, pero yo quiero trabajar con fecha. Entonces, tengo que hacer el downcasting. Y como sabemos que el downcasting no es seguro, lo que se hace es, primero vamos a ver si es distinto de null. Si es distinto de null, lo que vamos a hacer, vamos a preguntar si o sea, si el parámetro formal originalmente es una instancia de esta clase. Si esto es verdadero, puedo hacer el downcasting sin correr el riesgo de que me levante una excepción por estar haciendo un casteo erróneo. Entonces, si O es una instancia de fecha, si esto es verdadero, hago el downcasting, acá se hace el downcasting, bueno, después se hace la validación para saber si dos fechas son iguales, y si son iguales devolverá true, y si son distintas devolverá false. Esta instrucción se utiliza para saber si una variable almacena una instancia de una clase. ¿Sí? Y de esta manera es asegurarnos de hacer el downcasting de alguna manera más o menos segura. ¿Sí? Por otro lado, el toString lo que hace es devuelve un string con un método, con el nombre del método toString,
y con la lista de argumentos vacía. Al definirlo de esta manera nos aseguramos de que estamos sobreescribiendo el que está definido en Object. Y después lo único que nos quedaría es devolver la fecha en el formato que nos interese. En este caso sería fecha, más el día, guión, más el mes, más el año. ¿Sí? Acá faltaría fecha, pero haría lo mismo. O sea, ¿por qué no podemos definir O como de tipo fecha, Jesús? Porque si yo defino O como de tipo fecha, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy cambiando? ¿La qué del método? Estaría cambiando la firma. Claro, exacto. Cambio la firma y al cambiar la firma ya no estoy sobreescribiendo, sino estoy sobrecargando el método equals. Voy a tener dos implementaciones distintas para el equal. Entonces ya en este punto no estamos aplicando sobrecarga, sino sobreescritura. Por eso hay que respetar la firma del equal que está definido en Object. Exacto. O sea, el equal sobrecargado no habría que hacer esto, no habría que hacer el downcasting, porque estaríamos trabajando directamente con algo de tipo fecha y podríamos pasar directamente a este caso. Pero hay que tener en cuenta de que no se está haciendo sobreescritura, sino se está haciendo sobrecarga, ¿sí? Porque son firmas distintas. Bien. Vamos a pasar a hablar un poco de clases abstractas y hablar de algunos ejemplos respecto a las clases abstractas, ¿sí? Una clase abstracta es una clase, ¿sí?, que no va a admitir que se pueda instanciar. O sea, no vamos a tener en un programa orientado a objetos instancias de clases abstractas. Las clases abstractas, la funcionalidad que tiene es modelar un concepto abstracto, ¿sí?, como por ejemplo, en el ejemplo clásico es el del banco, donde tenemos una cuenta bancaria que es dentro de los bancos no tenemos cuentas bancarias, lo que tenemos son cajas de ahorro y creo que cuenta corriente o algo así, pero caja de ahorro y cuenta corriente. Las dos son cuentas bancarias y son clases concretas, pero nosotros definimos una clase cuenta bancaria abstracta que va a centralizar todo el comportamiento común, ¿sí?, de las cajas de ahorro y de las cuentas corrientes, y después las clases hijas van a implementar la funcionalidad correspondiente a cada una de ellas. Entonces, en el ejemplo de la transparencia, lo que tenemos nosotros es figura geométrica, donde nosotros utilizamos el figura geométrica para tener definido el color, la posición en el eje X y en el eje Y. Además, la figura geométrica se puede dibujar, mover y asignarle un color. Pero nosotros no vamos a trabajar con figuras geométricas. Nosotros vamos a trabajar con círculos, rectángulos, triángulos, líneas y rectas y demás clases que son figuras geométricas. Entonces, cuando nosotros definimos la clase abstracta figura geométrica, centralizamos en esta clase todo el comportamiento común de una figura geométrica que va a ser heredado por los círculos, rectángulos, triángulos, líneas, etc.
y después cada uno de ellos incorporará el comportamiento propio, ¿sí? Asociado a los círculos, rectángulos, triángulos, etc. Como dice acá también, una figura geométrica no se puede dibujar ni tampoco se podría mover, ¿sí? Entonces, la figura geométrica va a definir cierto comportamiento y otro comportamiento lo va a dejar delegado a que lo hagan las clases hijas. Las clases hijas sí tienen que poder moverse y dibujarse. ¿Está bien? ¿Se entiende? Las clases abstractas se utilizan más que... se utilizan como un aspecto de diseño, donde se focaliza reutilizar código común, digamos, centralizamos el código común en una clase abstracta, la cual, al ser abstracta, nos vamos a permitir que se instancie, y las clases hijas heredarán ese comportamiento común o esa interfaz de métodos que nos interesan que tengan implementadas las clases hijas, ¿sí? Entonces, veamos, acá en el ejemplo, digamos, retomando lo de figura geométrica, si la figura geométrica la definimos como una clase común, ¿sí? Cuando nosotros queremos dibujarla o calcularle el área, una figura geométrica, al ser un ente abstracto, al no ser concreto, no se puede dibujar ni se puede calcular el área. Entonces, esta funcionalidad, ¿sí?, no se puede implementar. Por otro lado, si la figura geométrica la definimos como una clase abstracta, la figura, digamos, esta clase abstracta va a poder definir los métodos abstractos. ¿Qué es un método abstracto? Un método abstracto es un método que no tiene implementación, ¿sí? Es un método que indica que esa funcionalidad va a ser dada por las clases hijas, por las subclases de esa clase abstracta. Y las clases hijas están obligadas a darle funcionalidad a los métodos abstractos. Si no, digamos, si tenemos una clase hija que no da funcionalidad a todos los métodos abstractos, puede suceder dos cosas. La primera, que la clase hija a su vez sea una clase abstracta. Por eso, no necesariamente tenga que dar funcionalidad a todos los métodos abstractos, o si no es una clase abstracta, va a tirar un error de compilación y el compilador no va a dejar que avancemos hasta que no le demos funcionalidad a todos los métodos abstractos definidos en nuestra superclase, ¿sí? Las clases abstractas, además, pueden conjugar métodos abstractos y métodos concretos. Entonces, en una clase abstracta podemos encontrar métodos que tienen funcionalidad, que tiene sentido, que esté implementado en esa clase abstracta, porque va a ser heredado por cada una de las clases hijas y así se reutiliza código. Entonces, en una clase abstracta podemos tener o métodos abstractos y métodos concretos, podemos tener métodos, métodos concretos o solamente métodos abstractos, ¿sí? Tenemos todo el abanico de posibilidades. Entonces, ¿cómo definimos una clase abstracta en Java? Entonces, antes de la palabra clave class, ponemos la palabra reservada abstract, y esto nos va a indicar que la figura geométrica va a ser una clase abstracta. Entonces, todas las clases hijas van a heredar el estado de figura geométrica, van a heredar la funcionalidad o el comportamiento del mover, y va a dejar delegado a cada una de ellas que se dibujen, porque cada una de las clases hijas que son concretas van a saber dibujarse, ¿sí? O si fuera una clase abstracta que pudiera dar funcionalidad al dibujar, también lo podría hacer.
¿Sí? Entonces, ¿cómo definimos un método abstracto? Antes del tipo de retorno ponemos la palabra reservada abstract, ¿sí? Continuando con la codificación sería abstract, tipo de retorno, el nombre del método, la lista de argumentos, y en los métodos abstractos no se define cuerpo, sino que se termina con un punto y coma. Esta definición del dibujar nos estaría indicando que cada una de las clases hijas de figura geométrica, para que, digamos, cada una de las clases hijas de figura geométrica que es concreta, así que no es abstracta, está obligada a implementar el dibujar. Y al ser concreta, obviamente saben cómo dibujarse. Un rectángulo sabe cómo dibujarse, un rombo sabe cómo dibujarse, un círculo sabe cómo dibujarse. También el área, el método área, es un método que es abstracto, porque una figura geométrica no sabe cómo calcular el área para todas las figuras geométricas posibles. Entonces, el área de un rectángulo se calcula de una manera, la del rombo de otra, y la del círculo de otra. Por ende, tiene sentido definir el dibujar como abstracto el área como abstracto para que cada una de las figuras geométricas, juntos con el dibujar, le dé funcionalidad al calcular el área. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Hay alguna pregunta? Esta sería la última transparencia, así que si tienen alguna pregunta. A ver. Juliana, por lo que entiendo del enunciado, yo lo implementaría con una variable de instancia. Una variable de clase, estamos hablando de variable de clase, a ver, perdón. El método de clase, con una variable, ¿dónde estoy? Con una variable de clase, exacto, por las restricciones que da el enunciado. ¿Sí? Si los ayudantes, si los JTP pensaron en alguna variante a eso, yo te recomendaría que le consultes a ellos. Pero si no me dejan retornar nada, ni lo puedo pasar como parámetro, la única alternativa que se me ocurre es hacer una referencia a una variable estática. Por eso hay que preguntarle al JTP y preguntar a qué apunta el ejercicio. Mal en el sentido de que no es algo que se recomiende, o sea, nosotros en el pasaje por parámetros podríamos presentar una solución donde se pasen por parámetros, digamos, los parámetros se pasan por una variable de instancia. El lenguaje te lo permite, pero no es algo que es recomendable, como no es recomendable el uso de variables globales. Se puede usar variables globales, pero no es recomendable, digamos.
siempre se prioriza el uso del pasaje por parámetros, en vez de hacer referencia a ámbitos globales. Object no es un método, Object es una clase y es la clase de la que heredan todas las subclases en Java. El último upcasting que se puede hacer es a Object, ¿sí? Desde cualquier clase. Eh, Matías, el hashcode y el equals, digamos, la relación que existen entre los dos es algo, un tecnicismo o algo bien técnico de Java, ¿no? Digamos, está por afuera de lo que sería eh, lo que vamos a ver de Java, ¿sí? El aspecto que vamos a ver de Java dentro de la materia. Nos interesa más que aprendan a usar bien Java para que puedan implementar las estructuras de datos y los algoritmos que trabajan con ellas, ¿sí? Eh, bueno, las clases, exacto, mañana, digamos, las clases van a seguir con normalidad en los mismos horarios que están publicados en la plataforma. Tanto normalidad dentro de la circunstancia, ¿no? Tanto la parte teórica como la parte práctica. Así que, eh, bueno, hasta acá llegamos hoy. Bueno, yo los libero y mañana a las 5 de la tarde estaríamos continuando con la teoría. Así que nos estamos viendo.